Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más comencemos. Ryomen Sukuna abrió los ojos con lentitud. El paisaje que lo recibió no le resultaba familiar. Levantó la cabeza y se quedó mirando la suave y dispersa nevada que caía del cielo. ¿Esto es el infierno? En su memoria, hacía apenas un instante, se había encontrado con Maito en el ciclo de almas e intercambiado algunas palabras breves con él. Observó sus pequeñas y ásperas palmas, sintió los latidos del corazón de este cuerpo, el frío viento invernal golpeándole el rostro y el cálido aliento que salía de su boca. Sin duda, eso era prueba de vida. En ese momento, los recuerdos del dueño original de este cuerpo, Kamado Tanjiro, inundaron la mente de Sukuna como una marea. Tras un minuto de asimilar la información, Sukuna entendió más o menos dónde se encontraba. En resumen, era un mundo sin maldiciones ni hechiceros, pero de ningún modo pacífico, pues existían unos seres llamados demonios. ¿Demonios, eh? Interesante. Sukuna examinó el cuerpo. Podía confirmar claramente que había reencarnado en él, pero no recordaba por qué había sucedido eso ni todo el proceso de su reencarnación. Incluso los recuerdos de Tanjiro no contenían nada relacionado con ello. Probablemente no había sido obra de Kenjaku. Sukuna estaba seguro de ello. ¿Sería posible que algún dios realmente hubiera escuchado su deseo? Sukuna no se detuvo en el asunto. En lugar de preocuparse por la causa, era mejor aprovechar bien esta segunda vida. Justo entonces, Sukuna oyó un rugido sin sentido proveniente de detrás de él. A través de los recuerdos de Tanjiro, Sukuna supo el origen de la voz. Era la única posible superviviente de la masacre que Tanjiro había estado buscando a un doctor para tratar. Su hermana, Kamado Nezuko. Pero como el usuario actual de este cuerpo era Sukuna, no Tanjiro, los forcejeos de Nezuko no afectaron su postura, y mucho menos hicieron que cayera por un acantilado. Al sentir los golpes erráticos de Nezuko en su espalda y sus incansables e inútiles rugidos, Sukuna no pudo evitar hablar. «Cállate. Haz silencio». Dicho eso, simplemente soltó a Nezuko, dejándola caer directamente al suelo. Claramente, la acción de Sukuna molestó a Nezuko. Se incorporó desde la nieve y se lanzó hacia él. Pero el ataque de Nezuko no dio en el blanco. Sukuna se giró con calma y la bofeteó para enviarla a un montículo de nieve. Sukuna no comprobó el estado de Nezuko de inmediato. En cambio, miró su propia palma extendida y murmuró. Más bajo que esos dos mocosos. Los dos mocosos a los que Sukuna se refería eran, por supuesto, Yuji Itadori y Megumi Fushiguro, los recipientes en los que había reencarnado antes. Comparado con sus alturas de 1,73 m y 1,75 m, el 1,65 m de Tanjiro era ciertamente inferior. Nezuko se levantó rápidamente del montículo de nieve y lanzó un rugido agresivo hacia Sukuna. Sukuna cruzó los brazos y observó a Nezuko con calma. Mirando las grandes manchas de sangre en el kimono de Nezuko, según los estándares humanos normales, ya debería estar inmóvil por la pérdida de sangre. No debería ser capaz de rugir continuamente con tanta energía ni moverse con esa velocidad antinatural. Pero más que eso, lo que llamó la atención de Sukuna fueron las venas sobresalientes en el feroz rostro de Nezuko, los colmillos y sus pupilas de serpiente. Así que esto es un demonio. Interesante. Los ojos de Sukuna estaban llenos de curiosidad hacia este nuevo fenómeno. Dado que las acciones anteriores de Sukuna habían enfurecido con éxito a Nezuko, ella se lanzó hacia él aún más rápido. Sukuna simplemente se hizo a un lado, esquivando su ataque con las garras, y aún encontró tiempo para comentar. «Oh, te has vuelto más rápida». Sintiéndose burlada, Nezuko miró a Sukuna a su lado, apretó el puño izquierdo y lanzó un golpe. Sukuna también lanzó un puñetazo, encontrándose directamente con el de ella. Con un sordo golpe, se oyó el claro sonido de huesos rompiéndose y atravesando la piel, seguido del alarido de dolor de Nezuko. La sangre que brotaba de la herida de Nezuko tiñó instantáneamente de rojo la nieve bajo sus pies. Al ver que Nezuko, como demonio, solo tenía esa fuerza, el interés de Sukuna se apagó temporalmente. Después de todo, no era más que un animal incapaz de comunicarse, así que no había necesidad de gastar más esfuerzo. Además, por los recuerdos de Tanjiro, los demonios no parecían ser raros. Podía buscar uno más fuerte para estudiarlo más tarde. Sukuna se acercó a Nezuko, colocó su mano sobre la cabeza de ella y dijo en voz baja. Corte. Como Sukuna esperaba, logró activar su técnica.
Sin embargo, debido al estado de este cuerpo, no estaba a pleno poder y necesitaría algo de tiempo para adaptarse. La existencia que una vez se llamó Nezuko, ahora convertida en demonio, fue completamente cortada en pequeños cubos del tamaño de 3 dedos por el corte de Sukuna, esparciéndose por el suelo junto con su sangre. Sukuna sintió un líquido deslizarse por su rostro. Era la conciencia residual del dueño original de este cuerpo. Pero a Sukuna no le importó. Ese era el alcance de la influencia que podía ejercer. Después de todo, el dueño de este cuerpo no era como Yuji Itadori, una jaula hecha específicamente por Kenjaku para contenerlo. Haber experimentado la muerte de su familia y luego ver cómo su propio cuerpo mataba a su hermana en tan poco tiempo. El impacto de eso era varios niveles superior a lo que había sufrido Megumi Fushiguro. Sukuna miró los trozos de carne en el suelo. Supuso que usar sangre de demonio para un baño probablemente tendría un efecto similar a usar sangre de espíritu maldito. Sukuna de repente extrañó a Uraume. Si él estuviera aquí, todo esto podría dejarse en sus manos. Justo entonces, Sukuna sintió movimiento e intención asesina detrás de él. Inclinó ligeramente la cabeza y esquivó la hoja que apuntaba a decapitarlo. Hiyu Tomioka hizo una pausa breve. Había atacado por detrás, pero el hombre lo había esquivado con tanta facilidad. Tras haber seguido la voz de Nezuko hasta allí, no actuó precipitadamente después de que su ataque sorpresa fallara. Sus miradas se encontraron. Hiyu Tomioka llegó a la escena y presenció con sus propios ojos cómo Nezuko quedaba reducida a trozos de carne y sangre frente a Sukuna. Estaba seguro de que la chica había muerto debido a la destrucción demoníaca de sangre que el chico había liberado tras tocar su cabeza. Y con una forma de morir así, Tomioka no podía pensar en otra posibilidad. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Había seguido los gritos de la chica que resonaban en sus oídos para llegar hasta allí. Según su experiencia, ese tipo de aullido salvaje significaba muy probablemente que la chica ya se había convertido en demonio. Si ambos eran demonios, ¿por qué se mataban entre ellos? ¿Qué estaba pasando? Mientras tanto, Sukuna observaba detenidamente a Tomioka. Podía sentir una energía inusual emanando de él, pero se sentía completamente diferente en comparación con la energía maldita. Ese corte de Tomioka había sido ciertamente más fuerte que los ataques de Nezuko. Probablemente era el equivalente a un hechicero que exorciza espíritus malditos en este mundo. Un guerrero especializado en tratar con demonios. Pero hablando de guerreros, eso era un recuerdo lejano para Sukuna. Sukuna se acarició la barbilla y le mostró una sonrisa a Tomioka. ¡Qué nostalgia! Pero Tomioka no estaba tan relajado como Sukuna. Aunque su corte había sido una simple técnica de respiración de agua sin una forma específica, Sukuna lo había esquivado con demasiada facilidad. No podía evaluar la verdadera habilidad de Sukuna. Tomioka no tenía interés en conversar con Sukuna. Su mente se aceleró. Con este nivel de fuerza y la poderosa destrucción demoníaca de sangre que acababa de mostrar, ¿podría este chico ser uno de los dos Ekizuki? Con ese pensamiento, Tomioka empuñó su espada Nichirin y lanzó inmediatamente una nueva ofensiva. Respiración de agua, tercera forma. Danza fluida. La hoja en la mano de Tomioka estaba envuelta en agua fluyente. Con un movimiento de alta velocidad, dejó largos rastros de agua detrás de él mientras atacaba a Sukuna. Esa fue la primera vez que Sukuna presenció las técnicas de respiración de este mundo. También notó que el agua en la hoja de Tomioka no era real, sino un efecto producido por ese poder misterioso. El asalto fluido y de alta velocidad de Tomioka descargó corte tras corte sobre Sukuna. Pero pronto se dio cuenta con asombro de que, incluso usando la tercera forma, danza fluida, todavía no podía tocar al demonio que tenía delante. Al principio, Tomioka pensó que Sukuna podría haber esquivado un golpe por suerte, pero cada corte posterior fue evadido con igual perfección. Mientras observaba a Tomioka, Sukuna no escatimó en burlas. Tu poder es interesante. Pero si eso es todo lo que tienes, es mi turno. Las palabras del chico sorprendieron aún más a Tomioka. Incluso con él luchando tan en serio, su oponente todavía se estaba conteniendo. No podía imaginar qué tipo de poder poseía este chico demonio para estar tan seguro de sí mismo. Respiración de agua, primera forma. Corte en la superficie del agua. Pero Tomioka no iba a rendirse. Usando la distancia acortada por la danza fluida, giró con toda su fuerza hacia el cuello de Sukuna, apuntando a una decapitación. El agua que rodeaba ese corte rugía como si fuera a devorar a Sukuna. Pero al segundo siguiente, Tomioka no sintió la sensación de una decapitación. En cambio, escuchó un sonido como de metal chocando. Era el sonido de Sukuna levantando la mano y bloqueando la hoja con el dorso de su mano izquierda. No puede atravesarlo.
Esas horribles palabras aparecieron en la mente de Tomioka. La fuerza detrás del corte era mucho más débil que la espada de exorcismo de Mahoraga que había golpeado a Sukuna en Shibuya. Tus habilidades son interesantes, pero demasiado débiles. Para cuando Tomioka escuchó las palabras de Sukuna, su abdomen ya había sido brutalmente golpeado antes de que pudiera reaccionar. Mientras salía volando por la fuerza tremenda de ese puñetazo, sintió como sus órganos internos se rompían y la sangre le subía a la boca como una marea. Demasiado rápido. Y demasiado fuerte. La sangre que salpicaba de la boca de Tomioka pintó una estela carmesí en la nieve. «Oh, ¿aún no has muerto?» Sukuna se acarició la barbilla y caminó lentamente hacia Tomioka. Tose. Tomioka tosió otra enorme cantidad de sangre, esta vez mezclada con lo que parecían ser trozos indistinguibles de órganos internos. Tuvo que apoyarse con su espada Nichirin clavada en el suelo para mantenerse erguido. El puñetazo de Sukuna también le había roto varias costillas, pero ya no tenía la presencia de ánimo para contarlas. El mundo ante los ojos de Tomioka era un mar rojo. No sabía si era su sangre tiñendo la nieve, o sus ojos teñidos de rojo, o ambas cosas. Soportando el dolor, sacó su espada Nichirin del suelo y adoptó una postura defensiva contra Sukuna, que todavía se acercaba lentamente. Respiración de agua, 11ª forma. Quietud mortal. Pero un corte casual de Sukuna le amputó limpiamente el brazo izquierdo a Tomioka. Todo sucedió demasiado rápido. Tomioka miró su brazo izquierdo amputado que aún sujetaba el mango de su espada mientras caía, sus ojos llenos de conmoción, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El dolor de su cuerpo le devolvió la conciencia. Solo entonces Tomioka notó que incluso su espada Nichirin había sido cortada limpiamente en el tercio desde la punta. No podía creerlo. Incluso con la 11ª forma. Quietud mortal activada, no podía seguir el ritmo de la destrucción demoníaca de sangre del demonio. Aunque Tomioka quizás no lo había notado, su subconsciente ya había comenzado a sentir una pizca de desesperación ante el abrumador poder de Sukuna. El cambio de equilibrio por la pérdida de su brazo izquierdo casi hizo caer al gravemente herido Tomioka, pero aún así sujetó obstinadamente su espada con una mano y la apuntó hacia Sukuna. Lo único que mantenía a Tomioka luchando ahora era el sol que estaba a punto de salir a lo lejos. Desde la perspectiva de Tomioka, si podía resistir hasta el amanecer, la luz solar mataría a este demonio y todo habría terminado. Si podía matar a un demonio tan poderoso, sacrificar su propia vida sería una ganga. Se acabó. Tomioka vio el sol naciente y finalmente soltó su último hilo de tensión. ¿Así que al final elegiste rendirte? Preguntó Sukuna con un dejo de desprecio, y la figura de Yuji vino involuntariamente a su mente. No era tan bueno como ese mocoso después de todo. Pierdes. Tomioka rugió a Sukuna, mientras la sangre salpicaba de su boca mientras usaba el último de sus esfuerzos para cargar contra él. Respiración de agua, 10ª forma. Flujo constante. Debido a que Sukuna no había caído por el valle como el Tanjiro original, el lugar donde él y Tomioka pelearon no estaba cubierto por árboles. Era un área abierta. Por eso Tomioka estaba seguro de que Sukuna moriría. ¿Eh? Sukuna no tuvo palabras ante la declaración de victoria de Tomioka. No esperaba que la gente de este lugar no solo fuera débil, sino que además parecía no ser muy lista. ¿Podría obtener información de ellos? No pudo evitar preocuparse. Tomioka luchó por blandir su ya rota espada Nichirin con un solo brazo. Mientras su cuerpo giraba, su sangre se fusionaba con las corrientes de agua. El dragón de agua creado por la 10ª forma. Flujo constante se tiñó de rojo por la sangre de Tomioka, convirtiéndose en un dragón de agua carmesí transparente. Y en las mejillas de Tomioka, una marca se manifestó a partir de su ataque desesperado y suicida para retener a Sukuna. Un patrón ondulado de color azul profundo que apareció al instante. Aunque Sukuna no sabía qué le estaba sucediendo a Tomioka y no tenía idea de lo que eran las marcas ni nada por el estilo, aún podía notar claramente que Tomioka se había vuelto algo más fuerte, una mejora bastante significativa. Sukuna había pensado inicialmente que este mundo podría tener algún tipo de habilidad de recuperación similar a la técnica de reversión maldita, pero parecía que no era así. Al menos, el guerrero que tenía delante no la poseía. Lo que significaba que debía tener cuidado de no matar a este hombre. Enfrentando a Tomioka que manejaba el dragón de agua rojo con la 10ª forma. Flujo constante, Sukuna desató otro corte casual. Este desmantelar cortó la espada Nichirin en la mano de Tomioka una vez y también cortó el rugiente dragón de agua de flujo constante y el brazo derecho de Tomioka. Sin su brazo derecho, Tomioka perdió el equilibrio y cayó en la nieve. Tumbado boca arriba mirando al cielo, Tomioka no se desesperó. Ya podía ver la luz del sol elevándose a lo lejos.
Estiró el cuello para mirar a Sukuna, queriendo confirmar si Sukuna elegiría huir. Esperaba que su intento desesperado de retener al demonio hubiera valido la pena. No levantó la cabeza directamente, sino que la elevó lentamente desde una posición inclinada. Primero, Tomioka vio los trozos del cuerpo de la chica que Sukuna había cortado en dados a lo lejos, disolviéndose rápidamente bajo la luz del sol. Luego su mirada cayó sobre los pies de Sukuna que caminaban lentamente. Su paso era firme, sin signos de pánico. El corazón de Tomioka se hundió. El sol ya había salido, sin embargo, su oponente permanecía tan tranquilo. ¿No se había dado cuenta del amanecer? La mirada de Tomioka continuó hacia arriba, y entonces vio la vista que destrozó su cordura por completo. Sukuna levantó la mano para protegerse los ojos, miró al sol y murmuró para sí mismo. El sol de invierno sigue siendo tan brillante. Aparte de esa queja, el cuerpo de Sukuna no mostró ningún cambio tras estar expuesto a la luz solar. ¿Cómo puede un demonio no temer al sol? Tomioka sintió que su comprensión del mundo se derrumbaba. No se atrevía a imaginar qué tipo de desastre podría causar cualquier demonio no afectado por la luz solar, y mucho menos uno tan poderoso como el que tenía delante. Sukuna soltó una pequeña risa y dijo: «No me confundas con esas cosas. Ark». Sukuna no le dio a Tomioka la oportunidad de murmurar para sí mismo. Simplemente pisó su pecho. Sukuna controló la fuerza de esa pisada, sin aplastar a Tomioka por completo. Eso dejaría a nadie para responder sus preguntas. Pero aún así le rompió 3 costillas a Tomioka, y la sangre brotó de su boca. «Solo responde mis preguntas. ¿Dónde puedo encontrar a alguien más fuerte que tú?» «Arg, ni soñando, jamás lo haría». Antes de que Tomioka pudiera terminar, Sukuna le cortó ambas piernas. Si no fuera por la temperatura helada y el impulso de la técnica de respiración, Tomioka podría haber muerto ya. Sukuna agarró a Tomioka por el cuello de su uniforme y lo levantó. Originalmente, Tomioka era ligeramente más alto que Sukuna, pero después de eliminar las partes sobrantes, era mucho más fácil de cargar. Mientras respondas a mis preguntas con honestidad, tal vez esté de buen humor para dejarte vivir. ¿Entendido? Pero la amabilidad del amable Sukuna solo recibió una frase de Tomioka: «Mátame». Al segundo siguiente, Tomioka, todavía colgando de la mano de Sukuna, fue reducido a trozos de carne por un corte. Sukuna se rascó la cabeza y murmuró para sí mismo: «No debería haber esperado nada». Como era de esperar, la mayoría de estos guerreros son necios testarudos. Sukuna levantó la vista hacia el sol. Estaba tan decidido a tirar su vida solo para esperar el amanecer, porque los demonios temen la luz del sol. Sukuna miró las huellas que Tomioka había dejado y caminó lentamente en esa dirección, organizando en su mente la información que acababa de reunir. La gente común podía convertirse en demonios. Los demonios temían la luz solar. Los guerreros que cazaban demonios usaban técnicas extrañas. Debido a que Nezuko era demasiado débil, Sukuna estaba más interesado en los espadachines con estas técnicas extrañas que en los demonios. Realmente necesitaba encontrar un guerrero más fuerte que ese mocoso y experimentar el encanto de este mundo. En cuanto a por qué no se molestó en intentar tomar un camino diferente como había considerado antes, porque había llegado a este mundo como el rey de las maldiciones, no como alguien que renacía a una nueva vida. Hacer buenas acciones y acumular virtud podía esperar a su próxima vida. Siendo él mismo una maldición, debería estar haciendo cosas malditas. Pero aparte de buscar otros luchadores fuertes, Sukuna también necesitaba localizar un lugar donde se reunieran muchos demonios y usar su sangre para hacer un baño a este cuerpo. Aunque según la situación actual, el alma original de este cuerpo ya se había hundido, Sukuna aún quería tomar precauciones. Ya lo habían quemado una vez con Megumi Fushiguro allí, y no quería que le sucediera lo mismo 2 veces. Así que los objetivos de Sukuna para los próximos días eran claros: encontrar demonios y encontrar espadachines fuertes. ¿Y la gente común? Si comparaba la lucha con la comida, sus experiencias en la era moderna, las batallas con Gojo Satoru, los jugadores, Yuji y los demás, eran un gran banquete. Era difícil emocionarse por masacrar gente común, pero si eran comida, ese era otro asunto. Justo entonces, al pie de la montaña, Sukuna se encontró con la familia que había prestado bambú y paja a Tanjiro en la historia original. El hombre, que había salido temprano a trabajar sus campos, vio a Sukuna desde lejos, con su ropa cubierta de sangre. Su esposa también notó la inquietud de su marido y siguió su mirada hasta Sukuna. «Ese es Tanjiro, ¿no? Esas manchas oscuras en su ropa, ¿podría ser sangre?» El hombre miró fijamente a Sukuna, con inquietud creciendo en su corazón. Apretó el agarre de su asada.
La mujer vio más claramente ahora y habló con preocupación. ¿Ese niño podría estar herido? Comenzó a caminar hacia adelante, pero el hombre la agarró del brazo. Espera. Algo anda mal. ¿Qué son esas marcas en su cara? ¿Y qué es eso debajo de sus ojos? El hombre se refería, por supuesto, al segundo par de ojos de Sukuna. ¿Crees que ese niño se ha convertido en demonio? Y esas manchas de sangre son de cuando mató a su familia. Guay. ¿Por qué me pegaste? La mujer puso los ojos en blanco a su marido. Idiota. ¿Cuándo has oído hablar de alguien que se encuentre con un demonio a plena luz del día? El hombre se quedó paralizado, luego se dio cuenta de que ella tenía razón. La mujer se soltó del agarre de su marido y corrió hacia Sukuna. Sukuna observó a la mujer que corría hacia él sin explicación. Al ver su atuendo de campesina, no lo pensó demasiado y simplemente levantó la mano para abatirla. La mujer fue cortada en diagonal a la altura de la cintura. Mientras su expresión cambiaba a sorpresa, su cuerpo partido cayó al suelo, derramando sangre y vísceras. El hombre se quedó inmóvil por un momento, luego las lágrimas brotaron de sus ojos. Sukuna miró brevemente al hombre desde la distancia. Otro campesino trabajando la tierra. Su carne era dura y vieja. Solo de imaginar el sabor, Sukuna negó con la cabeza. Aparentemente despertado por el alboroto exterior, el niño que había estado durmiendo empujó la puerta para abrirla. Frotándose los ojos somnolientos, el niño llamó al hombre. «Papá, ¿qué está pasando?» Sukuna se había estado preguntando cuál era la mejor manera de obtener información del hombre. Pero con la aparición del niño, simplemente agarró al niño y lo llevó ante el hombre. Al ver la afilada punta del dedo de Sukuna presionada contra el cuello del niño, y la sangre carmesí que corría, el hombre pareció perder todas sus fuerzas. La desesperación lo consumió. Quebrantado y devastado, el hombre cayó de rodillas ante Sukuna y suplicó. «Por favor, perdone al niño. Por favor. Máteme a mí si es necesario». Sukuna fue directo al grano. ¿Dónde puedo encontrar a esos tipos con espadas que matan demonios? Aunque el hombre no entendía por qué Tanjiro haría esa pregunta, reveló todo lo que sabía. No sé exactamente dónde encontrarlos, pero he oído que cada vez que aparece un demonio y causa una matanza, envían a alguien rápidamente. Cuando el hombre mencionó la aparición de un demonio, levantó la vista a escondidas hacia Sukuna. Sukuna entendió exactamente lo que significaba ese gesto. Levantó la mano y le arrancó los ojos al hombre con las uñas. ¡Ah! El hombre gimió, agarrándose la cabeza con agonía. Esta sangrienta escena se desarrolló justo ante los ojos del niño. Aunque todavía no entendía completamente lo que significaba, aún podía sentir el dolor de su padre y estalló en llanto. Al oír llorar a su hijo, el hombre de alguna manera se calmó. Soportando la agonía de sus ojos destruidos, le preguntó a Sukuna temblando. ¿Qué se necesitaría, para que, perdones al niño? El hombre sabía lo ridículo que estaba siendo, suplicando clemencia a un demonio que mataba sin pestañear. Pero no podía hacer nada más. Se admitió a sí mismo que era un padre inútil. Entonces, ¿sabes dónde hay demonios? El hombre se quedó helado. Su primer pensamiento fue, ¿no eres tú uno justo enfrente de mí? Pero esta vez, no se atrevió a reaccionar. Ya sabía cuál sería el resultado. Yo sé. Si sigues caminando en esta dirección, hacia la montaña Sahiri, ha habido personas desaparecidas por la noche. Hay posibilidades de que sea un demonio. El hombre, ahora ciego, sintió el suelo como si intentara señalar a Sukuna la dirección correcta. La sangre corría continuamente de su cabeza gacha. ¿Por la noche, eh? Sí, no te miento. Entonces puedes perdonar a mí. Sukuna lo consideró, luego le dio un corte al hombre, partiéndolo en dos justo por la mitad. Como todavía era de día, Sukuna tomó prestada la casa del hombre para preparar rápidamente algunos humanos para comer. Esto solo hizo que Sukuna extrañara más a Uraume. Ya sea en la era moderna o en el pasado, este tipo de trabajo solía ser hecho por él. Sin mencionar que su preparación de humanos era excepcionalmente deliciosa. No es que a Sukuna le faltaran habilidades culinarias. Como chef, simplemente no podía molestarse en hacerlo él mismo. También encontró un conjunto de ropa limpia en la casa del hombre antes de irse. La verdad era que, con la fuerza de Sukuna, cruzar una o dos montañas no le llevaría mucho tiempo. Simplemente no tenía prisa e incluso reducía su ritmo deliberadamente. Sukuna supuso que una vez que otros descubrieran a las personas que había matado, vendrían a buscarlo, como solían hacer en la era Heian. Si se movía demasiado rápido, podría ser que no pudieran encontrarlo.
Caminando como si estuviera de paseo, Sukuna llegó a una ruinosa sala budista justo antes del atardecer. Incluso antes de entrar a la sala deteriorada, Sukuna pudo oler el fuerte hedor a sangre que venía del interior, junto con los sonidos de desgarros y masticaciones bruscas. Si su suposición era correcta, este era probablemente el culpable de las desapariciones nocturnas que el hombre había mencionado. Cuando Sukuna empujó la puerta, vio a un demonio rodeado de cadáveres, royendo frenéticamente el brazo de una persona muerta. Al presenciar la tosca forma de comer del demonio, Sukuna mostró inconscientemente una mirada de desprecio. El demonio se quedó inmóvil por un momento, sin esperar que alguien irrumpiera a esa hora. Levantó su feroz rostro cubierto de sangre, giró la cabeza y fulminó a Sukuna con una mirada de advertencia feroz. ¿Ah? ¿Qué quieres? Este es mi territorio. Nadie interrumpe mi coto de caza. El demonio primero confundió a Sukuna con uno de su propia especie. Aunque Sukuna se había cambiado de ropa, todavía llevaba un olor a sangre no disipado. Y con 2 pares de ojos y un rostro marcado con tatuajes negros, no parecía nada ordinario. Pero el demonio pronto notó que algo andaba mal. Aunque Sukuna olía a sangre, su olor era claramente diferente al de un demonio. En todo caso, olía completamente a un humano normal. Más importante aún, a través de la puerta que Sukuna había abierto, el demonio podía ver claramente el sol poniente afuera. Que un demonio pudiera llegar hasta aquí a plena luz del día era lo más irrazonable de todo. El rostro del demonio se ensombreció mientras miraba a Sukuna. Mirando esos 2 pares de ojos fijos en él, preguntó fríamente. ¡Qué extraño! Debería ser humano, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con esos ojos? Sukuna se acarició la barbilla y negó lentamente con la cabeza, murmurando para sí mismo. Lástima. Solo un demonio, y tan débil. Al oír las palabras de Sukuna, el demonio se sintió aún más confundido. ¿Este tipo estaba buscando demonios activamente? ¿Estaba con el cuerpo de exterminio de demonios? ¿Pero no tenía una espada ni chirin? Ataca primero. Con ese pensamiento, el demonio se lanzó directamente hacia Sukuna. Pero algo extraño sucedió. En su campo de visión, vio su propio cuerpo sin cabeza cargando hacia adelante. Un segundo después, la señal de dolor llegó a su cerebro, y solo entonces el demonio se dio cuenta de que ya había sido decapitado. Pero al momento siguiente, fue el turno de Sukuna de verse sorprendido. El cuerpo decapitado del demonio continuó atacando a Sukuna, sin derrumbarse por completo a pesar de haber perdido la cabeza. Mientras tanto, la cabeza cortada del demonio rugió a Sukuna. ¿Qué hiciste? Oh. Sukuna no esperaba que el demonio siguiera con vida después de ser separado de su cabeza, con ambas partes aún capaces de moverse libremente. Si usaba las maldiciones de su mundo original como referencia, una maldición necesitaría ser al menos de grado especial para sobrevivir a una decapitación. Para maldiciones de grado inferior, la decapitación ya era una herida mortal, y mucho menos que ambas mitades del cuerpo siguieran funcionando después. Esto mostraba a Sukuna cuán tenaces podían ser los habitantes de este mundo. Mientras pensaba en esto, Sukuna esquivó fácilmente los ataques del cuerpo del demonio. Luego agarró el cuerpo sin cabeza del demonio y lo arrojó fuera de la sala budista. Al ver el cuerpo retorciéndose con agonía bajo la luz del sol hasta que finalmente se convirtió en cenizas y desapareció, Sukuna obtuvo una comprensión genuina de lo terrorífica que era la luz solar para los demonios. La luz solar era para los demonios lo que la energía positiva para los espíritus malditos. El demonio, reducido a solo una cabeza, estaba estupefacto. Desde el momento en que Sukuna entró en la habitación hasta que mató por completo su cuerpo, todo el proceso no había llevado más que unas pocas docenas de respiraciones. Era claramente extraño. Ahora entendía una cosa muy claramente. El chico que tenía delante definitivamente no era humano, pero tampoco parecía ser un demonio, al menos no un demonio ordinario. Esa era la primera vez desde que se convirtió en demonio que sentía miedo. Incluso cuando se enfrentaba a espadachines del cuerpo de exterminio de demonios, nunca había experimentado tal terror. Ni siquiera había podido ver cómo Sukuna lo había decapitado. Al demonio le crecieron 2 pies diminutos debajo de la cabeza e intentó huir de la habitación, alejarse de Sukuna. Se estrelló directamente contra la pared de madera hacia el exterior, pero luego cayó en una desesperación aún mayor. Había olvidado que todavía era de día. Durante varios metros alrededor de la sala budista, no había árboles densos. La luz solar formaba una prisión natural allí. Sukuna lo siguió lentamente, miró hacia abajo a la cabeza del demonio y preguntó con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿No ibas a correr? El demonio miró hacia atrás con terror, contemplando el rostro de Sukuna con desesperación.
Una sonrisa cruel apareció en el rostro de Sukuna. Déjame ayudarte. Dicho eso, Sukuna pateó la cabeza del demonio. No, 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 Aunque los lindos pies pequeños del demonio corrían frenéticamente, murió justo antes de alcanzar la sombra de los árboles. Después de despachar a ese demonio, Sukuna continuó su viaje. Dado que el demonio había dicho que esta área era su coto de casa, quedarse allí probablemente no llevaría a encontrar otros demonios. Y esta área estaba escasamente poblada. Realmente necesitaba ir a algún lugar con más gente. Pero Sukuna no había caminado mucho antes de divisar cerca a Sakonji Urokodaki, con su máscara roja de Tengu. Urokodaki también había notado a Sukuna. Había ido a investigar después de oír el grito de un demonio en las cercanías, ya que todavía era técnicamente de día. Debido a eso, Urokodaki se quedó sin palabras al ver a Sukuna bañado en el sol poniente. Extrañas marcas negras en su rostro y un par de ojos adicionales debajo de los normales. ¿Un demonio? ¿Pero podía caminar bajo la luz solar? Sukuna habló primero, interrumpiendo los pensamientos de Urokodaki. ¿Te atrajeron los gritos? ¿Así que tampoco eres una persona común? Una fuerte sensación de inquietud surgió en el corazón de Urokodaki. La razón le decía que necesitaba transmitir esta información a través de su cuervo Kasugai. Justo cuando Urokodaki estaba considerando retirarse, Sukuna apareció ante él con una velocidad aterradora y le quitó la máscara de Tengu. Sukuna vio el rostro envejecido debajo de la máscara y murmuró con cierta decepción. Demasiado viejo. Sukuna podía sentir que Urokodaki poseía una energía inusual, diferente a la gente común, la misma presencia misteriosa que el mocoso anterior. Pero como humano común, el envejecimiento naturalmente traía consigo un declive en la fuerza, lo que reducía enormemente el placer que Urokodaki podía ofrecerle. Sudor frío recorría el rostro de Urokodaki. Aunque su propia fuerza había disminuido con la edad, esto seguía siendo ridículo. Ante sus ojos, el movimiento de Sukuna había sido como teletransportación. Urokodaki retrocedió rápidamente, levantando las manos en posición de lucha. Pero Sukuna no mostró mucho interés. En cambio, continuó examinando la máscara de Tengu en su mano mientras le preguntaba a Urokodaki. ¿No tienes espada? ¿Qué? En guardia, Urokodaki no entendía lo que Sukuna quería decir. Me encontré con un mocoso con un poder similar al tuyo. Ese mocoso usaba una espada para cazar demonios. ¿O acaso solo te bastan los puños? Sukuna no tenía interés en Urokodaki. Sentía que un ataque casual sería suficiente para matarlo. Así que quería intentar obtener más información de él. Urokodaki se quedó helado ante estas palabras. Inmediatamente pensó que el poder que Sukuna mencionaba probablemente se refería a la respiración de agua. Y el mocoso que usaba la respiración de agua bien podría ser su único estudiante restante, Hiyu Tomioka. Pensando en esto, Urokodaki no pudo evitar preguntar a Sukuna. ¿Qué le hiciste? Al ver que la otra parte sabía de Tomioka, Sukuna le devolvió la máscara de Tengu a Urokodaki y respondió casualmente. Lo maté. Si hubiera respondido a mis preguntas, lo habría dejado vivir. La expresión de Urokodaki se ensombreció. Aunque no podía descartar la posibilidad de que Sukuna estuviera fanfaroneando. Solo por la aterradora velocidad que Sukuna acababa de mostrar y su capacidad para resistir la luz solar, Urokodaki creía que Sukuna bien podría estar diciendo la verdad. Al ver el cambio en la expresión de Urokodaki, Sukuna tomó la iniciativa de hacer una propuesta. Hagamos un trato. O mueres aquí mismo ahora, o respondes algunas de mis preguntas y te dejaré prepararte antes de que peleemos. Sakonji Urokodaki ejerció un tremendo autocontrol, sin perder la cabeza por la muerte de su único estudiante restante, Hiyu Tomioka, mientras se dirigía a Sukuna. ¿Qué quieres saber? Al ver que Urokodaki había picado el anzuelo, Sukuna fue directo al grano con sus preguntas. ¿Dónde puedo encontrar a los más fuertes que tienen tu tipo de poder? ¿Y dónde puedo encontrar más demonios y más fuertes? Urokodaki reflexionó sobre las dos preguntas de Sukuna. La primera, sobre los más fuertes con su tipo de poder, probablemente se refería a espadachines que usaban técnicas de respiración. La segunda pregunta era aún más directa. Más demonios y más fuertes. Si la primera pregunta podía interpretarse como que Sukuna tenía una confianza extrema en su propia fuerza y quería desafiar al espadachín más fuerte, eso era razonable. Pero la segunda pregunta dejó a Urokodaki confundido. Siendo un demonio, Sukuna le preguntaba a un humano dónde encontrar más demonios y más fuertes. ¿Podría ser que también tuviera la intención de matar demonios? ¿Pero por qué? ¿O tenía que ver con su capacidad para caminar a la luz del día? Por un momento, los pensamientos de Urokodaki se enredaron.
Pero una cosa era segura. Tenía que hacer llegar la noticia sobre este demonio, al menos al cabeza de la familia Ubuyashiki. Eso incluía también la noticia de la muerte de Tomioka. La caída de un pilar era un evento importante para todo el cuerpo de exterminio de demonios. Urokodaki no temía a la muerte, pero no permitiría que la suya fuera sin sentido. Así que eligió obedecer por ahora. Urokodaki recogió su máscara del suelo y se la volvió a poner, luego respondió a Sukuna. Puedo aceptar tu trato. Hizo una pausa y luego añadió. Pero tengo una condición. Responderé una de tus preguntas primero, y la otra después de que nuestra batalla haya terminado. Sukuna no esperaba que las cosas salieran mejor de lo anticipado. Inicialmente le había preocupado que todos aquí tuvieran tan mal instinto de supervivencia como ese otro tipo. Continúa. Urokodaki habló seriamente. No lejos de aquí, hay un lugar llamado Monte Fujikasane. Muchos demonios capturados por los exterminadores de demonios están atrapados allí. Podría cumplir con tus requisitos. Sukuna podía deducir aproximadamente de las palabras de Urokodaki que no mentía, pero había una cosa más que necesitaba confirmar. ¿Así que se llaman exterminadores de demonios? ¿Cuál es su propósito al capturar demonios? Urokodaki guardó silencio por un momento, pero al final, para asegurar que su plan pudiera proceder, decidió decir la verdad. Esos demonios fueron originalmente preparados para entrenar a la próxima generación de espadachines. Al oír la explicación de Urokodaki, Sukuna lo encontró aceptable. Así que pretendes guardar la respuesta sobre dónde encontrar espadachines más fuertes para el final, ¿es eso? El silencio de Urokodaki sirvió como respuesta. Afortunadamente, ya se había vuelto a poner su máscara de Tengu, de lo contrario Sukuna habría visto su expresión tensa. Sukuna levantó la mano y lanzó un corte hacia un lado. Instantáneamente, varios árboles gruesos fueron cortados y se derrumbaron ante los ojos de Urokodaki. ¿Qué? ¿Un corte invisible? ¿Era eso una destrucción demoníaca de sangre? ¿Un solo golpe casual poseía tal poder? Esto fue un shock para la visión del mundo que Urokodaki había construido a lo largo de su vida. En sus décadas como exterminador de demonios, nunca se había encontrado con un demonio capaz de una técnica tan extraña. ¿Podría ser uno de los 12? Justo cuando Urokodaki estaba allí de pie, aturdido hasta casi olvidar que todavía estaba hablando con Sukuna, la voz de este último lo devolvió a la realidad. No te molestes en tratar de engañarme, advirtió Sukuna con frialdad. Habiendo sido testigo de su fuerza, Urokodaki no se atrevió a ser descuidado. Solo reforzó su determinación de obtener información sobre Sukuna a toda costa, incluso si le costaba la vida. Entendido. Iré por mi espada. Sukuna levantó ligeramente la barbilla, indicándole que procediera. Con el permiso de Sukuna, Urokodaki llevó a Sukuna de regreso a su vivienda. La noche ya había caído, y los residentes cercanos habían regresado a sus hogares. Debido a que Sukuna lo siguió de cerca todo el tiempo, Urokodaki solo tomó su espada Nichirin de su casa, sin oportunidad de hacer nada más. Al verlo tomar su espada y salir, con la intención de continuar subiendo la montaña, Sukuna preguntó con desagrado. ¿A dónde vas? Urokodaki señaló la montaña que tenían delante. Este es el único camino hacia el monte Fujikasane. Pero la montaña está cubierta de niebla durante todo el año. Sin un guía, solo te perderás. Te mostraré el camino y resolveremos nuestra pelea en esa montaña. Aunque su voz era tranquila y su razonamiento parecía lógico, Sukuna aún podía suponer que seguramente estaba tramando algo, pero no lo acusó. Si no intentaba nada, eso sería más problemático. En las circunstancias actuales, antes de que hubieran peleado, era mejor dejar que Urokodaki notificara a sus camaradas. Si Sukuna lo exigiera, Urokodaki podría en cambio dar instrucciones a sus camaradas para que lo evitaran. Solo si Urokodaki notificaba a sus camaradas sin comprender completamente el poder de Sukuna, aceleraría que los exterminadores de demonios vinieran a buscar a Sukuna por su cuenta. Sin decir una palabra, Urokodaki condujo a Sukuna a la montaña originalmente utilizada para entrenar a la próxima generación de espadachines. Mirando la niebla que obstruía la visibilidad a su alrededor, Sukuna habló casualmente. ¿Estás tratando de usar el terreno a tu favor? Está bien. Usando la niebla como cobertura, Urokodaki se cortó el dedo índice con su espada Nichirin y escribió rápidamente en su ropa. Un demonio que camina a la luz del día. Hiyu Tomioka muerto por su mano. Puede dirigirse al monte Fujikasane a continuación. Urokodaki se movió muy rápido. Cada trazo era como blandir una espada, como si muriera a manos de su oponente si tardara un segundo más. Escribió frenéticamente, luego arrancó el trozo de tela.
Dada la urgencia, no pudo escribir con más detalle. Llamó a su cuervo Kasuga y envió la tela con la información al cabeza de la familia Ubuyashiki. Mientras observaba al cuervo alejarse volando, Urokodaki solo pudo rezar en su corazón: por favor, que esta información llegue al cabeza de familia lo antes posible. Urokodaki desenvainó su espada Nichirin y, por primera vez en mucho tiempo, llevó su envejecido cuerpo a su límite. Sukuna había notado la pequeña maniobra. Observó al cuervo volar hacia el cielo nocturno y no pudo evitar comentar que los métodos de comunicación modernos eran mucho mejores. A diferencia de esta era, donde tenía que pasar tanto tiempo siguiéndole el juego a Urokodaki, Sukuna curvó su dedo hacia Urokodaki, quien empuñó su espada con ambas manos y desprendió una intensa intención asesina. En medio de la densa niebla que cubría la montaña, el ambiente era pesado como si poseyera una forma física. Urokodaki respiró hondo. Sabía muy bien qué tipo de existencia estaba a punto de enfrentar. Agarró el mango de su espada con ambas manos. Respiración de agua, décima forma. Flujo constante. Usando la niebla como cobertura, Urokodaki lanzó un golpe a Sukuna. Urokodaki sabía muy bien que si lo que Sukuna había dicho antes era cierto, que Hiyu Tomioka ya había caído ante él, entonces su envejecido yo tenía incluso menos posibilidades de victoria. Pero necesitaba ganar al menos un poco de tiempo, para darle al cabeza de la familia Ubuyashiki la oportunidad de planificar una respuesta. Así que decidió darlo todo desde el principio. Mientras su hoja giraba y cortaba el aire, el dragón de agua azul se volvía cada vez más vívido. Sukuna podía notar que el hombre que tenía delante y el exterminador de demonios anterior parecían usar el mismo conjunto de formas de espada. La hoja trazaba arcos gráciles en el aire sin ningún movimiento desperdiciado. Era una lástima que el cuerpo que la empuñaba fuera demasiado viejo. Si Urokodaki tuviera un cuerpo más joven, podría haber sido incluso más fuerte que Tomioka. Sukuna lanzó casualmente un desmantelar, partiendo sin esfuerzo a Urokodaki mientras cargaba. Pero debido a la inmensa inercia rotacional, el torso superior de Urokodaki giró en el aire y cayó frente a Sukuna. Mientras giraba, los órganos y la sangre se esparcieron por el suelo. Sintiendo su vida escaparse, Urokodaki levantó la vista hacia Sukuna con desesperación en sus ojos. La expresión de Sukuna no había cambiado en absoluto. Todavía se veía relajado, de pie en el lugar sin moverse ni medio paso. Esta brecha de poder sin esperanza hizo que Urokodaki sintiera como si toda su vida como espadachín del cuerpo de exterminio de demonios estuviera siendo negada y burlada. Este era un oponente que el trabajo duro nunca podría alcanzar. Estaba seguro de que el chico demonio que tenía delante no había usado toda su fuerza. Quizás liberar ese corte invisible era tan fácil como respirar para él. Urokodaki entendió qué tipo de existencia había estado enfrentando Tomioka. Si era este demonio que tenía delante, ya no era cuestión de que Pilar podría manejarlo. Era una cuestión de cuántas vidas tendrían que sacrificarse antes de que pudiera ser derrotado. El arrepentimiento comenzó a invadir el corazón de Urokodaki. Si pudiera reescribir su mensaje, definitivamente habría añadido que no actuaran precipitadamente. Sabía muy bien que la mera noticia de la muerte de Tomioka habría impulsado al cuerpo de exterminio de demonios a tomar medidas, y más aún el descubrimiento de un demonio que podía caminar a la luz del día, uno que mató a un pilar. Los párpados de Urokodaki se sentían pesados. Su vida parecía terminar allí. Pero entonces, una fuerza misteriosa entró en su cuerpo mutilado y agarró firmemente su vida que se desvanecía. El Urokodaki dividido en dos sintió que su condición mejoraba lentamente. Cuando recuperó la conciencia y abrió los ojos, se dio cuenta de que Sukuna lo sostenía por el cuello, suspendido en el aire. Sukuna había usado la técnica de reversión maldita para mantener a Urokodaki con vida mientras simultáneamente apretaba su agarre en el cuello de Urokodaki. Entonces, ¿a dónde necesito ir para encontrarme con espadachines más fuertes? La máscara de Tengu se deslizó del rostro de Urokodaki, revelando sus rasgos exangües y angustiados, pero su voluntad permanecía ferozmente resuelta. Sukuna sintió que el estado actual de Urokodaki era exactamente el mismo que el de Tomioka cuando lo mató. No importa si no me lo dices. ¿Ya has notificado a los demás, no? La sorpresa apareció en el dolorido rostro de Urokodaki. No esperaba que Sukuna notara que había enviado un mensaje. En aquel entonces, todavía no habíamos peleado. La información que enviaste solo hará que tus camaradas vengan a buscarme por su cuenta. Me usaste. Aunque Urokodaki intentó controlar sus emociones lo mejor que pudo, la situación se desarrollaría exactamente como dijo Sukuna.
Pensando en el desprevenido cuerpo de exterminio de demonios y en las innumerables vidas que se perderían por Sukuna, su respiración se volvía agitada. Al ver la expresión de Urokodaki cambiar, una sonrisa burlona apareció en el rostro de Sukuna. Todos parecen confundirme con un demonio. Y un demonio que puede moverse bajo la luz solar parece ser algo que toman muy en serio. Así que puedo esperar que el espadachín más fuerte venga a casarme. No eres un... Urokodaki se sorprendió al oír la autodescripción de Sukuna. Intentó preguntar más, pero Sukuna ya había aplastado su cuello. Después de todo, Urokodaki ya no servía para ningún propósito para Sukuna. Sukuna se inclinó y recogió la espada Nichirin caída. Comenzaba a interesarse por el poder que poseían los espadachines de este mundo. Si todos ellos podían dominarlo, no había razón para que él no pudiera aprenderlo también. Has estado observando desde allí todo este tiempo. Si estás tan enojado, ¿no vas a atacar? Sukuna miró a lo lejos, hacia una persona que llevaba una máscara de zorro para protegerse de los desastres y una ori con patrón de caparazón de tortuga naranja, amarillo y verde. Sabito se quedó helado ante esas palabras. ¿Puedes verme? Sukuna no respondió. En cambio, siguiendo los recuerdos de cómo Tomioka y Urokodaki habían sostenido sus espadas, agarró la hoja con ambas manos y adoptó una postura. Un día después, el hombre que Urokodaki había llamado cabeza de familia, Ubuyashiki Kagaya, desató el mensaje manchado de sangre escrito en la tela azul de Urokodaki de la pata de su cuervo Kasugai. Ubuyashiki Kagaya extendió la mano y tocó las palabras escritas con la sangre de Urokodaki. Un demonio que camina a la luz del día. Hiyu Tomioka muerto por su mano. Puede dirigirse al monte Fujikasane a continuación. Ubuyashiki Kagaya podía sentir los grumos endurecidos formados por la sangre seca. Por la escritura desigual, podía percibir la urgencia y la prisa que Urokodaki había sentido en ese momento. Ubuyashiki le preguntó a su esposa a su lado. Esto no es papel de carta normal, y lo que se usó para escribir no es tinta, ¿verdad? Ubuyashiki Jinaki le respondió. No es papel de carta, sino un trozo de tela rasgado. Y lo que se usó para escribir parece ser sangre. Dos miembros de los Kakushi, siguiendo las indicaciones del cuervo Kasuga y de Hiyu, Kansaburo, llegaron al lugar donde su batalla con Sukuna había tenido lugar. Antes de que pudieran ver los restos de Tomioka, primero quedaron aturdidos por el rociado de sangre sobre la nieve. Esto. Apenas podían imaginar qué tipo de terrorífica batalla había tenido lugar allí no hace mucho. Mientras uno todavía estaba en estado de shock, el otro ya se había apresurado hacia Kansaburo. Vio lo que una vez fue Hiyu Tomioka. Sus restos fueron cortados ordenadamente por Sukuna en cubos de carne y sangre de tamaño idéntico. Aunque trabajaba regularmente en la logística del cuerpo de exterminio de demonios y había sido testigo de todo tipo de horrores posteriores a la batalla, aún sintió una ola de náuseas y vomitó directamente. Al escuchar a su compañero vomitar, el otro se acercó inmediatamente. Pero en el momento en que sus ojos cayeron sobre esos cubos ordenados, especialmente en el que tenía el ojo izquierdo de Tomioka, sus piernas flaquearon y se derrumbó en el suelo. En ese instante, su fe se derrumbó. El espadachín más fuerte del cuerpo de exterminio de demonios al que habían admirado, el que llevaba el título de Pilar del Agua, Hiyu Tomioka, había sido asesinado por un demonio y reducido a tal estado. ¿Cómo podrían creer que llegaría el día en que los demonios pudieran ser erradicados por completo? Así que incluso el Pilar del Agua no pudo vencer a este enemigo. Parece que sí. Incluso ellos dos, que estaban acostumbrados a recuperar los cuerpos dañados de los miembros del cuerpo de exterminio de demonios, estaban perdidos con los restos de Tomioka. Se suponía que debían recogerlos pieza por pieza. Justo cuando dudaban, de repente vieron una mano esbelta recoger la espada Nichirin rota del suelo. Los dos miraron a la persona que examinaba la espada de Tomioka. Era la Pilar Insecto, Shinobu Kocho. Pilar Insecto Sama. Shinobu había sido la primera Pilar en llegar después de recibir el mensaje. Después de confirmar que la espada Nichirin de Tomioka, grabada con las palabras destructora de demonios, no tenía más daños aparte del corte limpio, entregó la espada rota a los Kakushi y dirigió su mirada a los restos de Tomioka. Tomioka-san. Shinobu miró los restos de Tomioka en silencio por un momento. Aunque había sido su compañera y deseaba participar en su entierro, tenía una tarea más importante en ese momento. ¿Ibas ahora a matar al demonio que asesinó al Pilar del Agua? El cuerpo de exterminio de demonios no había mantenido en secreto la muerte de Tomioka, pero la información sobre el demonio que lo mató, específicamente, que podía moverse a la luz del día, aún no se había hecho pública. Ubuyashiki Kagaya sintió que las implicaciones de esa información eran demasiado grandes.
Su importancia requería que él la verificara primero antes de anunciarla, para evitar causar pánico innecesario. El miembro de los Kakushi preguntó con cautela, solo para ser interrumpido por su compañero. Esa no es una pregunta que deberías hacer. Incluso mientras el compañero lo regañaba, sus ojos se desviaron involuntariamente hacia Shinobu. En el fondo, él también quería saber la respuesta a esa pregunta. Shinobu pudo leer el miedo, la preocupación y la inquietud en los ojos de ambos miembros de los Kakushi. Lo entendía, por supuesto. Cualquiera que viera un pilar destrozado así por un demonio se sentiría inevitablemente inquieto. Les sonrió a los dos. No soy la única pilar que viene. Dejen el demonio en nuestras manos. Al escuchar que no solo Shinobu, la pilar insecto, venía, los dos miembros sintieron algo de alivio. Si un pilar no podía matar al demonio, entonces más de un pilar seguramente no tendría problema. Al menos, eso era lo que creían en sus corazones. ¿Sí? Shinobu se giró para irse, pero de repente fue llamada por uno de ellos. Espere, por favor. ¿Hay algo más? Preguntó ella, desconcertada. Notamos algo extraño en el comportamiento de ese demonio. ¿Extraño? Sí. Ese demonio no parecía matar para alimentarse. También revisamos los cuerpos de los aldeanos al pie de la montaña. No tenían marcas de mordeduras. Aparte de los restos de un niño encontrado cocinado en una olla en una casa, no hubo otras señales de que él comiera. El ceño de Shinobu se frunció ligeramente mientras murmuraba. ¿Un demonio que no come personas? Sabía que, ya sea débil o fuerte, comer personas era el deseo más fundamental de un demonio. Más allá de satisfacer el hambre, también era como los demonios se volvían más fuertes. ¿No tenía hambre? ¿Era tan fuerte que no necesitaba comer grandes cantidades de personas para aumentar su poder? ¿O era por eso que podía moverse bajo la luz solar? Por un momento, muchas posibilidades pasaron por la mente de Shinobu. Se despidió de los dos Kakushi y se dirigió al monte Fujikasane. Sukuna no esperaba que este mundo tuviera existencias parecidas a los espíritus malditos. Eso no era del todo exacto. En comparación con los espíritus malditos, se parecían más a espíritus atados a la tierra. Al matar a varios espíritus rezagados, incluidos Abito, vio por sus técnicas idénticas que probablemente estaban relacionados con Urokodaki. Y después de enfrentarse repetidamente a oponentes que usaban la respiración de agua, gracias a su talento para el combate, Sukuna ahora podía blandir una espada y replicar algunas de las formas de la respiración de agua por sí mismo. Pero era solo una similitud superficial. Los cortes de Sukuna eran incluso más fuertes que los de Tomioka. Sin embargo, todavía no podía dominar la técnica de respiración en sí, por lo que sentía que su imitación carecía de la esencia. Y así Sukuna continuó caminando hacia el monte Fujikasane, como Urokodaki le había indicado, mientras intentaba replicar las formas de la respiración de agua de memoria. Lo que Urokodaki le había dicho a Sukuna sobre la ubicación de esta montaña era cierto. Su plan original había sido usar a los demonios allí para satisfacer la solicitud de Sukuna, y usarlos para frenar a Sukuna hasta que llegara el pilar enviado por el cabeza de familia. Lógicamente, el plan de Urokodaki tenía sentido. El único problema era que la premisa requería que Sukuna fuera un demonio real. Sukuna, algo molesto, usó la espada Nichirin en su mano para apartar el denso glicinio que obstruía su camino. Aunque todavía era de día, el alboroto que Sukuna hizo atrajo la atención de los demonios en la montaña. Desde las sombras, observaban cada uno de sus movimientos, esperando a que entrara en la prisión de glicinio para poder cazarlo. ¿Eso es un espadachín? ¿Está subiendo la montaña solo? Y solo un mocoso. Su carne debe ser tierna. Cállense. Lo vi primero. Hace siglos que no pruebo carne humana. No voy a compartir con ninguno de ustedes. Justo cuando estaban discutiendo, de repente olieron humo. El humo de las flores de glicinio ardiendo. Sukuna había prendido fuego porque le resultaba demasiado molesto lidiar con las flores de glicinio. Aunque los demonios temían la luz solar, no creía que fueran a morir por un pequeño incendio como este. Al ver esto, los dos demonios no mostraron miedo al fuego, sino una emoción incontrolable. ¡Qué idiota! Está quemando el glicinio. Gritó un demonio emocionado. El otro demonio cargó de inmediato, atravesando directamente el hueco que el fuego había quemado en el glicinio, sin importarle las llamas furiosas. Después de todo, para los demonios, el glicinio era mucho más mortal que el fuego. Irrumpiendo a través de las llamas, rugió a Sukuna. Voy a comerte ahora mismo, para celebrar mi libertad. El otro demonio reaccionó e inmediatamente trató de interceptarlo desde el otro lado, tomando el camino más corto. Cállate. Es mi presa.
Deja de hablar. Primero llegado, primero servido. Sukuna levantó casualmente la mano y lanzó un desmantelar, cortando las piernas del demonio delantero. Pensando que esto sería suficiente para restringir el movimiento del demonio, Sukuna observó cómo el demonio agarraba sus piernas cortadas y las presionaba de nuevo sobre las heridas. En solo unas pocas respiraciones, las piernas se habían regenerado bajo la poderosa habilidad de curación del demonio, luciendo como si nunca hubieran sido heridas, incluso habían vuelto a crecer un poco más largas. Sukuna se dio cuenta. Efectivamente, la habilidad de regeneración de los demonios haría conveniente para él recolectar la sangre necesaria para el baño. Sin embargo, también significaba que lograr que cooperaran sería difícil. Así que así son las cosas. Qué problemático. En ese momento, Sukuna volvió a extrañar tener a Uraume a su lado. Si él estuviera aquí, podría congelar y restringir a los demonios con su técnica maldita, y Sukuna no tendría que preocuparse por estas cosas. Los demonios, por su parte, estaban desconcertados por los cortes que Sukuna acababa de lanzar, pero confiaban en lo que sus narices les decían. El olor de un humano proveniente de Sukuna. El hambre prolongada hacía imposible suprimir su anhelo por la carne humana, incluso anulando sus preocupaciones sobre lo peligroso que podría ser Sukuna. El demonio que atacaba desde el otro lado, ileso por el corte anterior de Sukuna, extendió hojas en forma de guadaña desde ambos brazos y murmuró emocionado. Matarte. 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 Se lanzó locamente contra Sukuna, que estaba allí parado pensando, apuntando a decapitarlo. Pero Sukuna blandió su espada Nichirin y le cortó los brazos al demonio, haciendo brotar sangre. Ah. La reacción dolorosa del demonio le pareció extraña a Sukuna. Pero al observar cómo las heridas en los brazos del demonio tenían dificultades para sanar efectivamente, lo conectó con la espada Nichirin en su mano. Normalmente, para una existencia como un demonio con regeneración sobrehumana y fuerza física mucho más allá de la gente común, los ataques a distancia serían la opción más segura. Blandir una espada contra un demonio era considerablemente arriesgado. Sin embargo, los exterminadores de demonios todavía usaban espadas como su método principal, lo que solo podía significar una cosa. La clave para matar demonios residía en la hoja. La espada que sostenía debía tener un efecto especial contra los demonios, impulsando a esas personas a involucrarse en combates cuerpo a cuerpo. La mejor prueba para él era lo desesperadamente que Tomioka y Urokodaki habían blandido sus espadas contra él. Para confirmar su hipótesis, Sukuna experimentó con el otro demonio. Ignorando el ensimismado monólogo del demonio, Sukuna observó cuidadosamente los efectos de los cortes de la espada Nichirin en el cuerpo del demonio. Esto confirmó aún más su teoría. Efectivamente, después de ser golpeado por la espada Nichirin, la regeneración del demonio se veía visiblemente afectada y se volvía mucho menos efectiva. Lo entendió ahora. No es de extrañar que esas personas pudieran luchar contra los demonios. No era solo el poder misterioso que los ayudaba, sino también la espada. Solo después de que ambos demonios hubieran recibido una buena paliza, despertaron de su anhelo de carne humana y se dieron cuenta de lo extraño que era este espadachín que tenían delante. Iluminados por las llamas circundantes, los dos demonios miraron a Sukuna como si fuera un dios demonio. Dos demonios no eran suficientes para completar el baño. Sukuna les preguntó. ¿Hay otros demonios más arriba? Dos pares de ojos, eres un demonio. No, tu olor, es. Antes de que el demonio terminara de murmurar para sí mismo, Sukuna lo atravesó la cabeza con su espada. No te di permiso para hacer preguntas. El otro demonio, viendo a la patética criatura disolverse bajo la espada de Sukuna, sintió inmediatamente el miedo a la muerte. Ese sí. Hay otros demonios allá arriba, los que el cuerpo de exterminio de demonios atrapó y encarceló. ¿Son todos los demás demonios del mismo calibre que tú? No, hay otros. Uno de ellos es especial. Desde que lo encerraron aquí, ya se ha comido a 13 personas. ¿Comerse a 13 personas lo convierte en uno especial? Sukuna lo repitió pensativamente. Pero el demonio escuchó el tono de Sukuna como si preguntara. ¿Por qué no explicaste claramente sin que yo tuviera que preguntar? Cuantas más personas comemos, más fuertes nos volvemos. Así que él es el demonio más fuerte de esta montaña. ¿13 es el máximo? ¿Cuántas te has comido tú? Me he comido 2. Incluso bajo estas circunstancias, el rostro del demonio mostró un dejo de vergüenza, y Sukuna le dirigió una mirada de lástima. Conociendo el nivel de un demonio que se había comido a 2 personas, Sukuna sintió curiosidad por saber lo fuerte que podría ser un demonio que se hubiera comido a muchas personas.
Si un demonio que se había comido a 13 personas podía estar encarcelado aquí, ¿qué tan fuerte sería uno que se hubiera comido a 50 o 100? ¿O incluso uno que se hubiera comido a miles o decenas de miles? Pensando en esto, Sukuna recogió al demonio con una mano y caminó hacia lo profundo del monte Fujikasane. Las llamas que se elevaban desde el monte Fujikasane se convirtieron en un faro para los pilares que se acercaban. Sukuna deambulaba por la montaña, descuartizando a cada demonio que encontraba. Luego ataba sus cabellos juntos y los arrastraba detrás de él. No había encontrado un lugar adecuado para almacenarlos todavía, nada parecido a un estanque seco. Los demonios que encontró al principio todavía tenían energía para gritar algunas amenazas a Sukuna. Pero a medida que crecía el número de demonios arrastrados por Sukuna, comenzaron a pensarlo 2 veces. No habían escuchado ningún rumor sobre que el cuerpo de exterminio de demonios torturara demonios. Siempre habían sido limpios y eficientes en sus muertes. ¿Cómo podía haber un tipo tan extraño aquí para lo que era solo la selección final de un espadachín? Pero ya fueran arrogantes o no, cualquier demonio con el que Sukuna se cruzaba encontraba un solo destino: que le cortaran todas las extremidades y las añadieran a la colección. Esto creó una escena extraña. En las laderas ardientes del monte Fujikasane, una persona que sostenía una espada Nichirin arrastraba un montón de demonios con extremidades cortadas detrás de él, todavía buscando más demonios. El monte Fujikasane no era tan grande, pero caminar al ritmo de Sukuna mientras arrastraba a los demonios aún tomaría un tiempo considerable para cubrir toda el área. Afortunadamente, la fragancia de su carne humana y el olor de los demonios servían como un excelente cebo. El olor humano era como un banquete fragante, mientras que el olor a sangre de los demonios parecía decir que muchos demonios ya habían venido a pelear por él. ¿No querías ver qué tipo de persona podía causar tal lucha sangrienta? ¿Cómo podían los demonios, hambrientos durante tanto tiempo, resistir tal tentación? Especialmente porque todos se tenían en alta estima. ¿Por qué iban a echarse atrás ante algo así? Gracias a esto, Sukuna no tuvo que gastar mucho esfuerzo para cazar a la mayoría de los demonios ordinarios de la montaña. El único que quedaba era el demonio que los otros habían mencionado, el que ya se había comido a 13 personas. Sukuna aún no se lo había encontrado. Justo cuando estaba considerando si dejar a estos demonios temporalmente y buscar rápidamente el rastro de ese demonio, sintió movimiento a lo lejos. Una figura masiva de varios metros de altura apartó fácilmente los árboles en llamas y caminó hacia Sukuna. Cuando el demonio mano se acercó, iluminado por la luz del fuego, Sukuna vio claramente al demonio más fuerte del monte Fujikasane. Era un demonio grotesco con innumerables brazos envueltos alrededor de su cuerpo. Debajo de esos brazos enredados, su torso tenía la silueta de un hombre gordo. Desde la perspectiva de Sukuna, no podía ver la boca del demonio mano, solo sus ojos expuestos al exterior. Sukuna observó cómo el demonio mano se había desviado de la forma humana normal. Se parecía más a los espíritus malditos que conocía. Solo eso mostraba que era significativamente diferente de los otros demonios. Solo que no sabía nada sobre su capacidad de combate. El demonio mano miró hacia abajo a Sukuna a lo lejos, pero su primera atención se centró en el montón de demonios que arrastraba detrás de su mano izquierda. Habló. Un espadachín. ¿Así que es esa época del año otra vez? Debido a la espada Nichirin en su mano, el demonio mano asumió erróneamente que era un espadachín participante en la selección final de este año. Solo pensó que el espadachín de este año era un poco extraño. Combinado con el acto de quemar el glicinio, el demonio mano supuso que el cuerpo de exterminio de demonios estaba tramando algo. Naturalmente, no tenía forma de saber que esto era obra de Sukuna. Sukuna ignoró lo que el demonio mano quería decir con esa época del año. Simplemente soltó los palos demonio de su mano izquierda, levantó su espada Nichirin y preguntó al demonio mano. ¿Así que eres tú el que se comió a 13 personas? ¿El demonio más fuerte de esta montaña? Las palabras de Sukuna fueron recibidas con la risa despiadada del demonio mano. ¿13 personas? ¿Eso es lo que esos tontos te dijeron? 13 es el número de estudiantes de Urokodaki que me comí. Dentro de esta prisión, me he comido a 50 mocosos enteros. Pronto serás el número 51. Mientras hablaba, los brazos del demonio mano que habían estado envueltos alrededor de su cuerpo apuntaron todos al unísono hacia Sukuna. Al oír esto, Sukuna sonrió. Esto confundió al demonio mano, y también se sintió ignorado. Mocoso, ¿de qué te ríes cuando estás a punto de morir? Sukuna pasó su mano izquierda por su cabello y dijo casualmente. Nada. Me preocupaba que pudieras ser demasiado débil.
Esto claramente enfureció al demonio mano, que encontró a este humano demasiado arrogante. No te atrevas a fanfarronear, mocoso. ¿Solo porque mataste a unos pocos débiles te estás volviendo engreído? Te mostraré lo que es una verdadera diferencia de poder. El demonio mano rugió. Todos los brazos a través de su cuerpo abrieron sus palmas y apuntaron a Sukuna, luego se extendieron y dispararon hacia él a una velocidad aterradora. Enfrentando el primer brazo, Sukuna no esquivó. Se quedó allí y recibió el ataque en su pecho, queriendo sentir el nivel de un demonio que supuestamente se había comido a 50 personas. Pero desafortunadamente, en el momento en que ese brazo agarró el pecho de Sukuna, el demonio mano sintió como si hubiera agarrado una pared de roca. No podía moverlo en absoluto. Según los estándares de Sukuna, el demonio mano era ciertamente más fuerte que los anteriores. Pero eso era solo en comparación con ellos. Si lo comparaba con el joven espadachín que había matado antes, la diferencia era demasiado grande. La mirada de Sukuna hacia el demonio mano cambió. Se volvió algo decepcionada, mezclada con un dejo de lástima. Pero luego lo reconsideró. Si esta cosa fuera realmente fuerte, no habría sido capturado y encarcelado aquí por el cuerpo de exterminio de demonios. Con ese pensamiento, Sukuna lo dejó pasar. Un demonio mantenido en cautiverio así terminaría teniendo su fuerza controlada y mantenida por debajo de cierto umbral. Si quería encontrar demonios realmente fuertes, necesitaría ir a una ciudad densamente poblada. Después de evaluar el poder del demonio mano, comenzó a blandir su espada Nichirin, cortando los brazos que el demonio mano le lanzaba. El demonio mano observó el esfuerzo inútil de Sukuna y no pudo evitar reírse burlonamente. Es inútil, inútil. No soy como esos otros. No importa cuántos de mis brazos cortes, puedo volver a crecerlos. Ni siquiera pienses en llegar a mi cuello, jejejeje. ¿Ah, sí? Sukuna solo negó con la cabeza desdeñosamente. Respiración de agua, tercera forma. Danza fluida. Aunque Sukuna no tenía una técnica de respiración y no podía manifestar un dragón de agua de su espada Nichirin, sus estadísticas físicas no eran algo que Tomioka pudiera igualar jamás. Sukuna blandió su espada Nichirin, moviéndose entre los brazos del demonio mano mientras los cortaba continuamente. En solo unas pocas respiraciones, Sukuna había cortado todos los brazos del cuerpo del demonio mano, reduciéndolo a una enorme bola demonio, porque el cuerpo del demonio mano era muy redondo. Imposible. ¿Cómo puede ser esto? En décadas de vida, nunca me he encontrado con algo así. Ese maldito Urokodaki, Sukuna interrumpió al demonio mano con una sonrisa. Vamos. Tu apetito es tan pequeño. Solo 50 mocosos en varias décadas,